Hola doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Y bueno, pues les quiero platicar un poquito que hoy está con nosotros como invitado el médico especialista en reumatología, el doctor Marwin Gutiérrez, quien él dirige el Centro de Excelencia en Enfermedades Musculoesqueléticas. Y bueno, ya les había yo platicado que íbamos a tener un especialista que nos hablara más acerca de la fibromialgia. Así es que, doctor, bienvenido. Y bueno, pues platícanos un poquito. ¿Cómo podemos saber si es o no fibromialgia? Bueno, Laura, muchísimas gracias por este espacio y un saludo a todos y todas. ¿Cómo es la fibromialgia? ¿Cómo sabemos si es o no la fibromialgia? Al final de cuentas, escuchando a nuestro cuerpo, porque prácticamente va a ser él que nos va a indicar todos esos cambios que se sienten y que no son pocos en la fibromialgia, ¿no? Por decir, por lo general las personas se quejan de un dolor generalizado que puede aparecer de manera muy gradual o improvisa o imprevista, mucho cansancio, alteraciones del sueño. Entonces, estos tres manifestaciones importantes ya hacen sospechar que algo no está sucediendo o algo está sucediendo en nuestro organismo. Y si queremos aumentar algo más, muy frecuentemente el cuerpo manifiesta problemas intestinales, la colitis, diarreas, alteradas de estreñimiento, se me llena la pasita de aire. Hay cambios a nivel de los músculos, hay contracturas en los nervios, aparentemente hay hormigueos, adormecimientos, dolores de cabeza, los músculos empiezan a temblar y muchas veces alteraciones cognitivas en etapas un poco más avanzadas, como ya la memoria empieza a fallar, no tengo la capacidad de retención y muchas veces también la de captar la información. Entonces, digamos que cuando empezamos a tener esta serie de manifestaciones es cuando podemos saber que probablemente tenemos ya una fibromialgia. Doctor, y bueno, adicional a estos signos y síntomas, ¿hay algún examen específicamente que me pueda decir sí o no es fibromialgia? Me gustaría introducir el concepto de que a la fibromialgia se la conoce como la enfermedad fantasma, ¿no? ¿Y esto por qué? Va muy relacionado a la pregunta que tú me haces. Eh, por muchos exámenes que hagamos, todos estos muchas veces, o más que muchas veces, todos estos resultan normales. Y resulta curioso para la persona, y créeme, también para el médico, sentir todos estos problemas, estas manifestaciones que acabamos de mencionar, pero no tener ninguna alteración en los exámenes de laboratorio. Y me refiero a exámenes de laboratorios de sangre, exámenes de imágenes, etcétera. Pero las manifestaciones siguen. Es por eso que muchas veces las personas llegan con una infinidad de exámenes realizados, tomografías del cerebro, resonancias magnéticas de la columna, porque la rica sintomatología hace percibir a la persona que algo está fallando en cada órgano. Entonces, diría yo a este punto que los exámenes para confirmar una fibromialgia deben resultar normales, porque prácticamente es así que surgen esos resultados. Bueno, y también creo que aquí encaja perfecto esta pregunta porque muchos pacientes llegan refiriendo que aún especialistas de la salud hacen evidencia de que la fibromialgia no existe. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, eso es muy común. De hecho, es frustrante para una persona que adolece de estas manifestaciones escuchar eso de parte de un profesional de la salud. Pero también dentro de nuestra categoría existe todavía el concepto de considerar la fibromialgia como un problema de índole inducido, quiero decir, o inventado, o principalmente a veces clasificado como hipocondría, ¿no? Entonces, en realidad, debo decir que por una parte nos falta mucho todavía a nosotros, tal vez como especialistas o médicos generales, el culturizarnos un poco más, entender y comprender un poco más a la fibromialgia, a la persona que tenemos delante. Entonces, mi opinión es que principalmente tenemos el concepto de fibromialgia, sabemos que es inclusive decir a las personas que ya está reconocida en el tabulador básico del seguro social como una enfermedad clasificada, lo que quiere decir que es una enfermedad existente, que es una enfermedad que además tiene derechos y principalmente el derecho habiente tiene el derecho a su tratamiento dentro de su clínica o institución de salud. Hay una pregunta, doctor, que es muy frecuente cuando los pacientes llegan a consultar. ¿Por qué a mí? ¿Qué origina una fibromialgia? Porque a mí, la fibromialgia es, decía, enfermedad de muchas reglas y pocas píldoras. Se divide, es difícil en hacer entender y comprender
para el médico que haya una causa única. Pero podemos dividir para un mejor entendimiento en dos vertientes. Primero, y la más importante tal vez, la genética. No es hereditaria, pero por lo general existe una predisposición genética a manifestar una fibromialgia. ¿No acaso se pueden ver en las personas que tienen ese diagnóstico que también tienen un pariente de primer, segundo grado que ha padecido o padece también una fibromialgia? Y de hecho a veces es familiar. Entonces, si a esta predisposición genética nosotros vamos a tener que añadir el segundo grupo de probables causas, que son los detonadores de la fibromialgia, que son varios. Por ejemplo, los trabajos y esfuerzos físicos, ¿no? Personas que trabajan muy fuerte, con mucho impacto, los traumas emocionales, ¿no? Es importante entender que la fibromialgia está muy vinculada al estrés, a la tensión, a la aprensión. Personas muy aprensivas, por lo general del género femenino, tienden en algún momento, por algún inductor, a manifestar la fibromialgia. A veces encuentras en consulta personas que te dicen, ¿sabes qué? Mira, eh, me sucedió un asalto y después de eso empecé a manifestar esos problemas. Tuve una pérdida familiar, una muerte lamentablemente, de un pariente que ha generado una serie de trastornos emocionales que liberan a su vez hormonas que en cierta forma inducen a mayor estrés y eso a su vez es la gasolina para detonar una fibromialgia. Y no también de lejos el hecho de las infecciones, personas que tienen infecciones por virus o bacterias de manera frecuente. Ahí está el coronavirus, que ha venido a desencadenar una serie de síndromes de fatiga crónica o fibromialgias. Entonces, te das cuenta que al final no hay una causa específica, pero estamos tan sujetos a poder, en cierta forma, genéticamente estar predispuestos, pero después encontrarnos con estas variables que son inductores para que después haga el clic y se detone. Y simplemente agregarte que es el género femenino el más frecuentemente afectado y por consiguiente son personas que tienen una grande responsabilidad o han adquirido responsabilidades enormes desde muy jóvenes, están en tensión, en estrés por trabajo u otras circunstancias. Entonces, son varias y ahí podemos y pueden cada una de ellas clasificarse. Doctor, ¿y es una enfermedad que tiene cura? No, la fibromialgia no tiene una cura, pero esto no quiere decir que no se controla. La fibromialgia en la actualidad se controla y se controla bien si es que hay un diagnóstico en un tiempo adecuado, si es que hay una buena comprensión médico-paciente, ¿no? Y el manejo actual puede ser tan dirigido, personalizado, que en cierta forma puede garantizar una calidad de vida a estas personas. Recordemos que al final de cuentas es un problema que genera tantas, pero tantas molestias. Entonces, por consiguiente, estas deben ser adecuadamente y personalmente manejadas para garantizar justamente que no haya interferencia en su vida cotidiana. Claro. Ahorita que usted nos habla del manejo de la fibromialgia como tal, ¿cuál es ese manejo que se le tiene que dar a un paciente? Porque esa es una pregunta que también muchos, bueno, ya identificamos los síntomas, ya vi que sí me siento identificada con ellos, pero ahora, ¿qué sigue? Pues sigue identificar la forma de fibromialgia. Hay formas de fibromialgias que se presentan más hacia un lado emocional, cognitivo. Hay así algunas que están más orientadas hacia el dolor, ¿no? Y hay algunas que presentan son más ricas en manifestaciones extra dolor, por ejemplo, manifestaciones de la colitis y demás. ¿No? Entonces, una vez identificada la fibromialgia, se instaura un tratamiento que va por lo general articulado en dos vertientes. Una que es el tratamiento farmacológico, y el otro que es el tratamiento no farmacológico, ¿no? El farmacológico, simplemente resumirte, que claro, debemos controlar el dolor con analgésicos específicos y apropiados, no para la fibromialgia, sino para la persona. ¿Mm? Una vez controlado el dolor, debemos estabilizar el umbral del dolor. Decía que a veces las caricias resultan un martillazo importante para las personas porque genera dolor. Cualquier sensación, el cuerpo lo reconoce como dolor. Y es por eso que a veces en familia a veces se da un abrazo y quedas adolorida por completo porque al final tus músculos están tan sensibles al dolor que prácticamente sufres por cualquier circunstancia. Entonces hay que regular el umbral del dolor y hay medicamentos actualmente que se emplean para ello. Y después hay que estabilizar la parte también emocional, ¿no? No hablamos de las complicaciones, pero una de las mayores complicaciones
se puede dar en la fibromialgia es el síndrome depresivo, ¿no? Y esa depresión puede generar, sí, una serie de cambios y alteraciones. Entonces también tenemos que manejar esa parte, muchas veces con suplementos, inductores o medicamentos, en donde la persona deba reintegrarse emocionalmente a su vida cotidiana. Son personas que están frustradas, enojadas, porque no me entienden en familia, no me entiende mi médico, no me entiendo yo misma, no me entiende mi trabajo. Entonces son personas que sufren. Y por consiguiente, el tratamiento va orientado también a esa esfera, a levantarla emocionalmente, que recupere ese amor propio, pero principalmente inclusive el cuidado personal. Y luego pasamos al tratamiento no farmacológico, ¿no? Y van en secuencia por lo general. No podemos iniciar el no farmacológico y después el farmacológico. Y este no farmacológico es importante y va dividido en la parte física o actividad física, el ejercicio. Es muy importante. Yo siempre digo que el mejor tratamiento a largo plazo es el ejercicio. Habrá que ver en qué etapas del dolor estamos para hacer la prescripción del ejercicio, qué tipo de ejercicio en base a la composición corporal de esa persona, a las necesidades y gustos de actividad física de esa persona. Es importante hacer la evaluación nutricional. La persona debe saber que no tal vez necesita dietas específicas, pero sí necesita saber qué alimentos debe reducir, qué alimentos debe aumentar en su cuota diaria de alimentación. Esto porque los alimentos en una etapa en donde la fibromialgia ya empieza a estar controlada juegan un papel fundamental en poder reactivar el dolor o en poder inclusive interferir en el funcionamiento de los medicamentos. Entonces, y por último están, por ejemplo, las actividades extras como yoga, tai chi, aquagym, etc. Entonces, se tiene un arsenal y un abanico de posibilidades de tratamientos no farmacológicos que son tal vez lo mejor que se pueda dar cuando una fibromialgia está establecida, porque queda claro que no voy a poder enviar a hacer una persona a hacer ejercicio cuando está con mucho dolor, ¿no? Entonces Claro. todo tiene una secuencia, pero esa es la parte, digamos, en resumen, además de los suplementos, que abarca el tratamiento no farmacológico. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por tan valiosa información. Para nosotros era muy importante escuchar pues la opinión de usted como médico especialista. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que le diera un mensaje a todas aquellas personas que viven con fibromialgia. Pues el mensaje siempre va a ser de tener fe y tener esperanza. Fe prácticamente en quien tiene bajo sus manos la cura o el tratamiento, el manejo de su fibromialgia. Fe en cada una de las personas. Es importante automotivarse, ponerse siempre las metas hacia adelante y no dejarse vencer por el dolor, la fatiga. Sé que es difícil, pero pues hay formas. Entonces, no perder la fe y la esperanza en cada uno. Y decía, al final de cuentas, la esperanza siempre hay que mantenerla para mantener una mejor calidad de vida, porque sí se puede. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues recuerden que esta información es muy valiosa y bueno, pues hay enfermedades que no se ven, pero se sienten.